Dice amén y amén. Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios, hermano, y en este día vamos a continuar con lo que es el estudio de los dones ministeriales, ¿verdad? Yo sé que lo repito varias veces, no por el simple hecho de que no tengo nada más que decir, sino porque la intención es que nosotros o queremos que eso quede impregnado en su corazón, en su espíritu, que cada vez que usted oiga este tipo de ideologías o este tipo de doctrinas, que nosotros estemos totalmente identificados y saber reconocer lo que son los dones ministeriales, ¿verdad? Si yo le preguntara a Paola en este momento cuáles son los dones ministeriales, ¿qué me contestaría? Pastor, profeta, evangelista, el maestro y el pastor. Gloria a Dios, amén. Esos son los dones ministeriales. Ahora, si yo le pregunto a Aise, ¿quién es el que ha delegado estos dones? ¿Quién los dio? Vamos a poner una X ahí. Va. A ver, nuestra hermana Silvia. Si no sabe, no se preocupe, nada más. No es para avergonzar, sino para que aprendamos. Así aprendemos todos. Amén. Nuestro hermano Marvin. ¿Quién delegó estos 5 ministerios a la iglesia? Jesucristo. Amén. Eso es lo correcto. Ya hablamos de los dones del Espíritu Santo, ¿va? Que fueron los 9 dones del Espíritu Santo: el don de fe, el don de sanidad, el don de milagros. Hablamos del don de lenguas, diversos géneros de lenguas. Hablamos de interpretación de lengua, discernimiento de espíritu, don de palabra de sabiduría, palabra de ciencia, ¿verdad? Esos son los dones del Espíritu Santo. Ya ahorita estamos hablando de los dones que Jesucristo dio. Por eso dice, vamos a volver a leer ahí el capítulo 4 de Efesios, para que de esa forma nunca se nos olvide. En el capítulo número 11, capítulo 4, versículo 11 del libro de Efesios, donde nos narra la palabra del Señor, así dice, y Él mismo, ¿de quién está hablando aquí? ¿Verdad? Si leemos el contexto, ¿sabe usted lo que es el contexto? El contexto es la parte de atrás o la parte de enfrente, de donde comenzamos a leer del texto. Cuando usted oiga que dicen, el contexto dice, es que se está refiriendo a la parte anterior. Porque a veces como predicadores pues no nombramos todo lo que dice en todo el pasaje, pero agarramos un versículo, pero es porque ya conocemos el contexto. El contexto es lo que está atrás o lo que está adelante. Y si usted lee del versículo 10 para atrás, se va a dar cuenta que están hablando de Jesús. Y por eso en el 11 dice, y Él mismo constituyó, es una conexión, ¿verdad? Cuando está ahí, donde dice, y Él mismo, está hablando de Jesús anteriormente. Dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. O sea, Cristo delegó estos 5 ministerios, estas 5 funciones. ¿Para qué? Para que todos nosotros alcancemos, para que toda la iglesia en toda parte del mundo alcancen este nivel de madurez. Y es importante que nosotros los reconozcamos y los sepamos identificar, y no solamente eso, sino que les demos libertad a cada función. Y por eso es que estamos conociendo cada uno de ellos. Ya hablamos de lo que es el apóstol, ¿verdad? Y estuvimos hablando acerca del apóstol, que es uno de las funciones, y no estuvimos hablando de el gobierno del apóstol como algo que exige, sino como algo que administra. Amén. El apóstol, la función del apóstol es administrar. Amén. Mirar que es como un supervisor de todos los demás funciones que están desarrollando dentro de la iglesia, y ese es el trabajo. Porque, ¿qué es lo que sucede? Que hoy en día hay controversia debido a esta función. ¿Por qué? Porque es cierto, Jesús está restaurando todas las cosas, está restaurando aún estos ministerios, pero el problema está cuando nosotros como seres humanos malinterpretamos la función. Amén. Porque esta función no es para que nosotros tengamos jerarquía sobre los demás. Por ejemplo, si yo soy un apóstol, eso no me hace ser más que ustedes. El simple hecho de que yo sea un pastor ahorita, eso no significa que yo sea más que ustedes. ¿Me entienden? No significa, estamos en la misma posición, estamos en la misma condición que usted está ahí. O sea que no cambia nada el simple hecho de que Dios me mueva de una unción a otra. Amén. Y que el día de mañana Dios diga, ¿sabes qué? Ya quiero que te dediques 100% a la administración
apostólica, amén, eso no cambia, mi posición no cambia, mi estatus no cambia nada, amén, simple y sencillamente es enfocarme en una función diferente, que es la administrativa, que es empezar a supervisar, que es empezar a ver todos esos oficios que tiene este llamado, amén. Y como ya vimos el de apóstol, hoy nos vamos a enfocar en lo que es el profeta, ¿va? Y si usted no escuchó el apóstol, pues puede escucharlo ahí en el Facebook, ahí está grabado, amén, parte 1, parte 2 y parte 3, para que de esa forma nos conectemos. Pero en este día, hermano, nos vamos a enfocar en lo que es el profeta, amén, que también es un don, como lo vimos ahí, es una función que el Señor ha puesto dentro de la iglesia, para que la iglesia también se compacte, para que la iglesia tenga todos los componentes que se necesitan. Cuando hoy nosotros escuchamos de profetas en la Biblia, hay muchos profetas, ¿va? Tenemos a Jeremías, tenemos a Isaías, que son llamados como los profetas mayores, tenemos a un Moisés, que era un profeta de Dios, ¿verdad? Que él mismo declaró allá por Deuteronomio 18:18, donde él dijo, de entre sus hermanos Dios va a levantar a alguien similar a mí, dijo, amén. Y él estaba profetizando de que Jesucristo operó también en el ámbito profético, pero el más reciente que tenemos nosotros a la vista es el profeta Juan el Bautista, ¿va? Que él vino a profetizar. ¿Y qué es lo que vino a hacer él? A preparar el camino, a dirigir, a instruir. Vino a preparar un escenario para que entrara Jesucristo en acción. Y el trabajo del profeta es muy especial y es muy importante dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Cuando hablo de iglesia, quiero clarificar, no solamente estoy hablando de esta iglesia, sino estoy generalizando, estoy hablando de cualquier lugar donde se invoque el nombre del Señor, porque ese fue el mensaje que dijo Pedro al principio, cuando él dijo, ¿qué debemos hacer? Que cada uno de vosotros se arrepienta, se convierta y se bautice en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. O sea, él estaba hablando en una forma generalizada, y de esa forma nosotros estamos hablando aquí, amén. Es cierto que Dios está obrando en esta iglesia, está a nosotros preparándonos, está a nosotros edificándonos y está llevándonos a una conexión de poder. ¿Para qué? Para que nosotros, hermanos, como decía ahí, ¿cuáles eran los propósitos de estos dones? El equipar, que nosotros podamos transferir la información a otras personas. Porque no es el simple hecho de que yo estoy aprendiendo ahorita y voy a decir, no, yo ya aprendí, a mí me costó irme a estar sentado horas ahí, ¿verdad? Ir a estar peleando con el tráfico o haciendo cualquier cosa, peleando con mi cuerpo, peleando con mi cansancio. A nosotros nos cuesta el conocimiento, nos cuesta adquirir esto. Y a veces nosotros podemos caer en el error de decir, y este quiere que yo le dé todo fácil, ¿va? Cuando no le ha costado nada. Pero no, el propósito es que es un privilegio, para mí es un honor, es un privilegio poder transferir lo que Dios ha puesto en mi corazón. Amén. Todas las enseñanzas que Dios me ha dado, para mí es un honor poderlas transferir a cada uno de ustedes. Y esa es mi pasión cada día, que cada uno de nosotros crezcamos. Y yo sé que a veces nos cuesta a nosotros practicar las teorías que estamos recibiendo, ¿verdad? Nos cuesta, a veces necesitamos nosotros experimentarlo en carne propia, o llegar a ese momento para decir, ahora sí necesito la ayuda necesaria. Pero qué importante que nosotros nos vayamos preparando constantemente. Así que el profeta, mi hermano, cuando hablamos nosotros del don de profeta, estamos hablando de alguien que se mueve mucho en los dones de profecía, como lo estábamos hablando. ¿Se acuerda del don del Espíritu Santo, el don de profecía? ¿Verdad? Cuando hablamos del don de profecía, ¿qué dijimos? ¿Cuáles eran las cualidades en las cuales operaba el don de profecía? Dijimos que el don de profecía exhortaba, edifica y también consuela. Ese es el trabajo del don de profecía. Y una vez lo aclaro, el que tiene el don de profecía es diferente al oficio del profeta. Amén. Es totalmente diferente a la función que Jesucristo ha delegado al profeta. Aunque es importante, porque todos los dones, aún los dones del Espíritu Santo, tienen que conectarse. Por ejemplo, un evangelista necesita los dones del Espíritu Santo. Un apóstol necesita los dones del Espíritu Santo. Un maestro necesita los dones del Espíritu Santo. Un pastor necesita los dones del Espíritu Santo. Pero lo importante es que nosotros, por eso comenzamos por esa rama, para que conociéramos los dones del Espíritu Santo y sepamos, ¿verdad?, a qué línea nosotros nos vamos a conectar, o a qué línea nosotros nos vamos a inclinar. Amén. Porque si usted es un profeta, usted prácticamente tiene que estar inclinado, buscando enterarse cómo funcionan los dones de profecía, ¿verdad? Cómo buscando habilidades, cómo exhortar. Sabemos lo que hablamos de la exhortación, que la exhortación, hermano, muchas de las veces lo hemos confundido y pensamos que exhortar es regañar, ¿verdad?
porque así nosotros hemos estado acostumbrados. Miramos que alguien está regañando y ya lo está exhortando. Eso no es exhortación. La exhortación tiene como propósito que la persona tenga un acercamiento. Amén. Que la palabra que se está dando, que va ungida por la persona que tiene el don, lleve el poder para provocar dentro del espíritu de la persona un arrepentimiento. De tal forma que esa persona tenga los deseos de acercarse a Dios. Como el apóstol Pablo lo dice en 2 de Corintios, ¿verdad? Cuando él envía una carta a la iglesia de Corintios reprendiéndolos, ¿verdad? Envía una carta exhortándolos, animándolos, y él pensó que la carta era demasiado dura. Por eso a la segunda carta de Corintios se le llama la carta severa, ¿verdad? Así se ha identificado, porque el apóstol Pablo después se siente mal, porque yo creo que les mandé a decir demasiado, ¿ah? Pero después en el capítulo 7, si usted lo lee cuando tenga tiempo, 2 de Corintios capítulo 7, el versículo 10 en adelante, donde él dice, y vamos a leerlo rapidito, ya que estamos aquí metidos, ¿verdad? No sé, pero a veces tengo que seguir la secuencia del Espíritu y no mi propia secuencia. 2 de Corintios, 2 Corinthians, aleluya, gloria a Dios, que ando chispudo. Cambié las spark plugs. 2 de Corintios 7, versículo número 10. Imagínense lo que dice ahí. Vamos a leerlo del 9 para echarle un poquito de tabasco, ¿verdad? Hoy no vamos a usar tapatío. Dice, ahora me gozo, no porque haya sido contristados. Oiga bien, acuérdense que ahorita le estoy leyendo este texto, ¿va? Y no le estoy leyendo el contexto. El contexto es lo que yo le estaba explicando ahorita. ¿Por qué él está escribiendo esta carta y por qué está dando esta explicación? Porque él había enviado una carta con palabras de exhortación, de animar, también con palabras de aclaración, pero también con el propósito de que ellos se acercaran a Dios. Y dice, ahora me gozo, no porque haya sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Imagínense lo que está pasando. Amén. Aquí estamos hablando de la conexión de cuando una palabra va ungida. Cuando nosotros damos una palabra, no importa la forma de redargüir que nosotros le impongamos, pero si la palabra va ungida por el Espíritu Santo y mayormente va por un profeta delegado por Dios o va por una persona que se mueve en el don de profecía, esa palabra tiene que producir lo que estamos viendo aquí. Esta iglesia sí se pusieron tristes, pero esa tristeza, ¿qué les produjo? Arrepentimiento. Amén. Ellos se entristecieron, pero eso les produjo un cambio efectivo en sus vidas. Y por eso el apóstol Pablo dice, ahora me gozo. ¿Me entiendes? Porque yo sé que les mandé unas palabras duras, ¿verdad? Hablé con fuerza, hablé con sabiduría. Y yo pensé que esa palabra a ustedes los iba a alejar. Pero al contrario, esa palabra les sirvió para que se acercaran a Dios. Entonces, hablamos de que, hermano, el profeta se mueve en una escala. El don de profecía se mueve en estas tres dimensiones, lo que es en la consolación, en la exhortación y en la edificación. Pero el profeta, el oficio del profeta, el don ministerial del profeta, se mueve en una escala de 7, y eso es lo que vamos a ver. El profeta, sí, claro, tiene que moverse. Amén. Y antes de pasar a eso, quisiera decirles, hermano, que el profeta es un hombre que tiene una carga dentro de él. Y yo no sé si a usted le ha pasado. Y esto no solamente pasa en la iglesia, porque a veces nosotros pensamos que los dones que Dios nos ha dado solo van a operar dentro de la iglesia, o cuando estamos dentro de un servicio, o cuando estamos escuchando la palabra de Dios, o cuando estamos dentro de la alabanza. No, ese don Dios se lo ha dado a usted para que lo lleve donde quiera que usted anda. Si anda en la marqueta, ¿verdad? Y anda, digamos, en el parque, o anda donde quiera que usted esté, el don usted lo trae. Por ejemplo, yo traigo los dones que Dios me ha dado, yo los traigo ahí. Y yo los puedo activar en cualquier momento. ¿Qué le estoy queriendo decir con activar? Que los puedo usar en cualquier momento. Amén. Cuando son necesarios yo los puedo usar. No tengo que esperar. Espérame, voy a ir a la iglesia primero. A ver qué me dice Dios. ¿Ah? No, en ese momento yo tengo que activarme. O voy a orar, voy a ir al cuarto allá a hincarme a ver qué me dice. No, en ese momento Dios nos ha equipado a nosotros para que activemos los dones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando hablamos del profeta, hermano, que él es un hombre o una mujer, ¿verdad?, que tiene un mensaje de parte de Dios. Por ejemplo, hablamos el servicio pasado de que la carga del apóstol es una misión administrativa. El apóstol está enfocado en cómo organizar todo, en cómo que cada pieza
se conecte. Esa es la carga del apóstol. Él quiere que todo el mundo se conecte dentro del cuerpo. Él quiere